shakes. The biggest blends of and Methodist queen works only occasionally. Evangelio Público, todo relacionado con el Evangelio, por Eduardo Tejeda. Llevo alrededor de 15 años desde aquel día en que con mi boca confesé que Jesús es el Señor y creí en mi corazón que Él resucitó entre los muertos al tercer día. Han sido 15 años de mucho progreso, pero han sido años enteros de un gran trabajo de transformación personal, interna, espiritual, en los cuales a veces he estado de acuerdo y a veces no. ¿Por qué hablo de esto? Porque muchas veces se cansa uno y todo lo que se habla en social media de llamados de Dios, despertares espirituales, elevaciones de conciencia, iluminación y todo camino y todo método y todo proceso de transformación del ser humano, tiene una peculiaridad si no es algo de Dios, que te la pintan fácil, y no es así. Los procesos de transformación que realiza Dios en el ser humano por algún propósito, por algún plan, por algún llamado, por algo, son tremendamente dolorosos, más que exteriormente, interiormente. A medida que el ser humano se acerca a la luz de Dios, como está escrito en el Evangelio de Juan, capítulo 3, que el hombre no va a la luz porque no quiere que le lean la cartilla, no quiere que le digan en lo que está mal, haciendo alusión a la luz que es Cristo, que es Jesús. Y una mano fácilmente podría ser relacionada con el ser humano. Cuando tú acercas la mano al fuego, a una vela, a la luz de la estufa, al fuego de la estufa, tu piel, tu mano se quema. Han pasado los años y pareciera que no hay un avance. Hablo de mi vida personal. He estado en algunos países, he tratado con distinto tipo de personas de casi toda lengua, de toda nación, podría decir. He estado aquí, he estado allá. Los procesos de transformación espiritual y personal a veces son grandemente dolorosos. Pueden tener etapas de depresión, de dolor. El camino a la iluminación es probablemente lo más difícil que puede haber para el ser humano que aspira a tener una conciencia despierta. Porque el gran promedio de la humanidad tú lo has visto, tú lo ves en tus compañeros de trabajo, tú lo ves en la gente en la calle, no van a un camino de despertar espiritual, no van en camino a un llamado de Dios, no van en un camino a elevar su conciencia, sino todo lo contrario, se confían de los 20 a los 30 años en la juventud como si fuera a durar para siempre y menosprecian
todo lo interior. Cruzando los 30 se experimenta ansiedad, depresión, frustración y muchas otras cosas que tienen que ver más que nada con la vida personal, con la vida terrenal, con la vida en este plano. Metas no logradas, divorcios, separaciones, relaciones fallidas. De los 30 a los 40 es cuando empiezan a aparecer los reclamos internos y externos a los padres, porque hay hijos que no reclaman nada a los padres de palabra, pero viven con un rencor en el corazón y en la mente, y por alguna razón lo disimulan, por religiosidad, por miedo a hablar de ello. Precisamente por eso hago este video. ¿Es para mi yo del futuro o para quien le sirva? ¿En qué consiste un llamado? Un llamado de Dios. ¿En qué consiste un despertar espiritual? No te voy a decir qué son, tú ya sabes qué son. Un despertar espiritual es una elevación de conciencia, un aumento de energía permanentemente, no parcialmente, no temporalmente, afectando cada una de las áreas de tu vida positivamente. Te conviertes en un ser de luz, en una persona de luz, pero no emocionalmente, no paulatinamente, sino totalmente. ¿Qué es un llamado de Dios? Para la gente que no es cristiana, el llamado de Dios tiene que ver con lo ministerial, o sea, trabajar para Él en la divulgación de su fe, o puede ser un llamado al amor, al arrepentimiento, a algo en específico. Pero normalmente es un llamado ministerial, precisamente a la divulgación, a la comunicación de su evangelio, ¿verdad? El mensaje, el compendio de discursos más elevado espiritualmente que puede haber, por encima de cualquier otro cuerpo, ¿verdad? Verbal, está el evangelio de Jesucristo. A lo largo de este camino, ¿verdad? Del llamado, de descubrir si hay un llamado ministerial, un propósito de Dios para mi vida ministerialmente, es decir, para trabajar para el Creador directamente, he experimentado un sinfín de experiencias, ¿verdad? Amargas, días gloriosos y días amargos. El día de hoy es un día amargo, pero reconozco que con el paso de los años, Dios ha aumentado la resiliencia y la resistencia y se reincorpora uno más rápido en cuestión de horas a eso. Después de 4 meses decidí yo por mi cuenta salir del lugar en el que regresé de Arabia y de Portugal a trabajar aquí en Tulum, un conocido resort aquí en la Riviera Maya, que debo de reconocer es una gran marca, pero la gente lo denigra, lo baja de nivel. La prueba de ello es sus paredes, sus caminos interiores, los pasillos detrás de oficinas, todos esos túneles oscuros y descuidados te dicen cómo está lo de adentro, viendo tú cómo está lo de afuera. Llegué a un límite en mi paciencia, me di cuenta que es gente injusta la que está en posiciones de autoridad. Me he cruzado en este camino de transformación desde hace 2 años con gente de todo tipo, porque mucha gente cree que ellos son el centro de esta historia en el camino de Eduardo Tejeda y no es así. Si te sirve de ejercicio, cuando tengas un contratiempo en algún trabajo, en alguna situación, haz memoria de todos los lugares en los que has estado, las personas que has conocido y verás que las personas de la actualidad que atentaron contra ti, que te lastimaron, que fueron injustas, que te trataron de herir, ¿sí? Que se pasaron de lanza, pues no son nada. No son nada, porque tú ya llevas un camino recorrido. Y para los que tenemos fortuna de haber viajado, pues en varias lenguas, he estado con distintos tipos de personas y lugares de trabajo. Llegué a mi límite para que te des una idea de cómo es esa autoridad injusta, ejerciendo autoridad a la que tienes la decisión, según la ley de trabajo, de someterte, sujetarte o no. Y yo decidí no hacerlo, enfrenté, experimenté lo que tenía que enfrentar y experimentar, pero la ley todavía te da la validación de decidir tu libre albedrío, ¿verdad?
Y llegas a un punto en donde dices, ya no voy a crecer aquí, ya no voy a crecer aquí. Para que te des cuenta del nivel de desviación y del mal uso de autoridad y justicia en este lugar. Hay gente con una posición jerárquica más alta que la que tenía yo, que dice que es cristiana, pero sus manos derechas son personas, ¿sí?, que un día tienen un pene en la boca y al otro día están hablándote de la Biblia. No me asustan estos temas, quiero aclararte. Yo, mi oficio es el de predicador, el de evangelista, y he tratado con gente de todo tipo y de todas condiciones sexuales, ¿sí? Pasados, presentes y quizá futuros, no lo sé. No es ese lo que me escandalice. Me escandaliza que a lo bueno llamen malo y a lo malo llamen bueno. No es mi intención hacer este video juzgando la vida sexual del prójimo, pero cuando ese parámetro ya está influyendo en lo laboral y a la gente para tomar decisiones, si no es una persona cristiana, bueno, pues es su vida. Pero el asunto aquí es que tú sabes que la traemos atorada con los cristianos. El problema en específico es que es gente cristiana que dice que es cristiana, esos que descansan los sábados o los domingos o los viernes, de esos que no comen cerdo, ¿verdad? Y a lo bueno llaman malo y a lo malo llaman bueno. Que defienden al injusto, ¿sí?, y al justo lo desamparan. Estuve yo lidiando con gente de más jerarquía este tiempo y no entendieron la cuestión ministerial, ni entendieron de cómo Dios quería usar ese lugar para procesarme. De hecho, menospreciaron mi ministerio y menospreciaron mi oficio de predicador. Es gente que en algún momento me llegó a dar una palabra, es gente que me llegó a decir, es que Dios me usa, es gente que me dio palabra y me llegó y después, al siguiente día, como borrachos, tuvieron cruda moral. Yo creí que había encontrado un apoyo espiritual para continuar ministerialmente y agarrar fuerzas y me dicen, es tu vida personal, solo hablamos de trabajo. Lo que debieron de haber dicho desde inicio no lo hicieron y se asustaron. Esa es la realidad. Vivimos en un tiempo en que los cristianos hablan mucho de llamados ministeriales, pero la prueba más grande es esa. Imagínate nada más, soy un hombre de casi 40 años soltero, tengo una separación, un niño que se dio en adopción, que di en adopción, que me obligaron a darlo en adopción, que ahorita tiene 14 años, que no es mi hijo, obviamente, un divorcio y mi hijo amado, las soledades, las tristezas y todo lo que acarrea, ¿verdad? Llegar a esta edad, los sentimientos, las emociones, y se siente uno, y me siento a veces yo asustado, y pregunto yo, Dios mío, me estás llamando, me estás llamando. ¿Quieres que yo deje de trabajar y me dedique a en la calle tu nombre andar predicando? Créeme que es algo que ha venido sucediendo desde hace mucho tiempo atrás, pero no sé qué sucede, que todo se pausa, todo se detiene y no logro yo salir de este sistema secular, de esta Matrix, y para Cristo llegar, a Cristo trabajar, a Cristo mi vida dedicar y consagrar. A veces pienso que no tengo el corazón correcto, a veces pienso que soy un ignorante, a veces pienso que no tengo los estudios, ni teología, ni carrera secular. A veces pienso que toda mi vida ha sido un desperdicio, pues no he avanzado, no he hecho nada.
Imagínate llegar a esta edad y no tienes ni el cariño de tus hijos, ni una mujer esperándote, ni muchas cosas, la vida, intimidad, una tarde normal. Hay mucha soledad, muchas cosas que si no fueran por la oración, la meditación, el ejercicio, ¿sí? A veces el trabajo, las cosas positivas de un trabajo, la lectura. Soy un amante de los libros, me la paso leyendo. Un buen café, cosas que te hacen a veces distraerte de la realidad. Quizá esta vida sería un error, quizá se volvería uno loco, ¿no? Si uno mismo tiene conflictos a veces para entender, Dios mío, me estás llamando. Imagínate la gente que está hablando de llamados de Dios, que trabajan en una empresa y como que quieren y como que no, pero al final, mira, les gana el dinero, el varo y el qué dirán. Les da pavor que los corran, no saben lo que es experimentar una polémica por causa de Jesús. Ese es el tipo de gente que no creyó en mi proyecto de evangelio público, que desacreditó mi ministerio y que no creen que todo esto que ha estado ocurriendo en mi vida hace muchos años son señales de Dios que me llaman al evangelio, al ministerio, a la predicación de su mensaje. Con ese tipo de personas lidié, con ese tipo de personas que son los que defienden la injusticia. A mí me quisieron dar clases de moralidad. Los llamados de Dios son verdaderamente a veces muy dolorosos. El llamado de Dios es prácticamente lo mismo que un despertar espiritual. Incluyen etapas de oscuridad, de tristeza, de depresión, de confusión. De confusión. Hace uno planes, dispone cosas en el corazón y las cosas salen completamente al revés. He experimentado esto en varios idiomas, en varias naciones, en varias lenguas, en varios tipos de personas. He estado experimentando injusticias laborales, personales, familiares durante casi 20 años de mi vida. Mi vida es una constante lucha. Siempre tengo que tener una lucha personal. Cuando no es el trabajo, es un familiar. Cuando no es mi ex esposa, es mi hijo. Cuando no es un enemigo espiritual, un brujo, un hechicero, es a veces las pruebas financieras, o es depresión o tristeza o insatisfacción. Algo que ha estado sucediendo por años. Los llamados de Dios, los despertares espirituales no son algo sencillo, no son algo bonito. Las redes sociales se han encargado de romantizar mucho eso. Y el cristianismo de este tiempo es Pinocho. O sea, es lo que te estoy hablando. Estamos hablando de gente cristiana que tiene el evangelio, que tiene la vida de oración, la vida espiritual, la lectura de la Biblia por un interés financiero y laboral. Porque me imagino que hay gente que entiende que si Dios, para la gente que no es cristiana, el crecimiento personal, laboral, en una persona es un compromiso espiritual con Dios. Si tú logras ser gerente de un lugar, si tú logras ser director de un lugar, no solamente le sirves al patrón, a la empresa, a la marca, y tienes que dar resultados evidentes, positivos, que garanticen tu continuidad, tu éxito. Con Dios, el patrón de patrones es servirle devocionalmente con esas almas, influir con ellas positivamente, ¿sí? Preocuparse por ellas, hacer figura de un pastor o de mujer pastor. Que si es gente que es adicta a la marihuana, influir en ellos, crear en ellos la incertidumbre, la duda de por qué lo hacen, de mostrarles que hay otro camino. Bueno, esa sutileza, ¿verdad? De influir siquiera. No te estoy hablando de predicar como uno predica a veces en la calle, ¿no? De arrepiéntete, Jesús es el Señor. No te hablo de esa energía, de esa imagen gráfica, sino
con sabiduría, con sutileza a nivel personal, como tanta gente cristiana dice, que desacredita la divulgación de discursos relacionados con el evangelio, ¿verdad? En la vía pública, lo desacreditan totalmente y hablan mucho de la evangelización persona a persona, cara a cara, personal. Bueno, la gente cristiana con buenos trabajos en la actualidad no hace ni eso. Le tienen un terror a que se metan en una polémica por causa de eso. Cuando tienen la misma libertad que tiene, por ejemplo, un cristiano evangélico de predicar en la vía pública en la Ciudad de México. Hay veces que hasta la policía te protege porque es una contribución positiva a la sociedad. Me frustra a veces tener que lidiar con esta gente que yo llamo gente de baja conciencia, gente de baja vibración, la gente que conoce la Biblia me entenderá, hombres naturales. Los cristianos de este tiempo creen que son espirituales. Para la gente que no es cristiana, la Biblia habla de dos tipos de ser humano, el espiritual y el natural. El natural es racional, las cosas eternas, las cosas de este libro, la Biblia no las va a entender. En cualquier idioma no las entiende, son una locura. El hombre racional, el cerebro reptiliano, el que usa más el hemisferio izquierdo, el analítico. Ese es el hombre natural. Y el hombre espiritual es el que usa el hemisferio derecho del cerebro más. Es el creativo, el que está inclinado más hacia lo espiritual, no solamente en el cristianismo, sino en cualquier otra filosofía, religión, que tiene una tendencia más hacia lo que no es corporal, lo incorpóreo, a lo místico, a lo profético, que investiga, que pregunta, que se va más por esos temas. Estamos hablando de que la gente cristiana en los trabajos que tiene buenas posiciones dice y cree que es espiritual, pero es natural, es como cualquier otra persona. La bronca aquí es que estamos hablando de gente que a toda la humanidad y a su familia y ellos mismos se venden como espirituales. Y eso, no sé tú, pero a mí me parece un insulto, porque uno, ¿sí?, se esfuerza mucho, le echa a uno muchas ganas por evolucionar como ser humano. Te equivocas, recaes. Hubo una situación en el lugar que estaba trabajando yo hasta este día, hace alrededor de 3 semanas, en el cual discutí con una persona, con un compañero. Cometí el error de alzar el tono de voz y dar mi opinión y defenderme con él y con otra persona, una chica. Y digo que cometí el error porque desde ahí se derivó toda esa incomodidad que me llevó a una tristeza y esa tristeza me llevó a un arrepentimiento genuino a Dios, a Cristo. Tal grado de eso, a tal nivel, que volví a retomar la predicación en la vía pública. Me arrepentí a Dios de todo corazón. Y soy materia dispuesta a Él a dejarme aquí o llevarme a donde sea, pero con Él, con actividad ministerial, que me produce tanto bienestar a mí, me edifica, me rejuvenece más que lo que hace el café, los antioxidantes, las vitaminas, el ejercicio, la retención seminal. No hay nada como la actividad ministerial para Dios. Trabajas para el que da la juventud. Te estira la piel, hermosea tu rostro, te sale cabello. Predica el evangelio, vas a ser rejuvenecido. Te lo puedo garantizar. La Biblia dice que el que crea en él, de su interior correrán ríos de agua viva. Desde un punto de vista secular, es entendible el comportamiento de un cristiano, ¿no? Que se somete a la autoridad, que no contesta, que no responde. Pero el hombre espiritual, escúchame, siempre va a estar en contra de este sistema. Y cuando esté en ese sistema, si le sirve a Dios, lo va a manipular para Dios. Va a ser canal de luz digno, aunque esté muy metido en el sistema secular, en la Matrix, del que es muy difícil salir.
Pero estamos hablando, ¿verdad?, de gente que se dice espiritual, moral, y es natural e inmoral. Es lo que no entiendo, es lo que no comprendo. Porque han sido años, escúchame bien lo que te voy a decir, han sido años en que si cometo un error de temperamento o en mi manera de hablar, o en algún momento de no sujeción a la autoridad, soy grandemente juzgado. La prueba de ello es que tú me has juzgado en mi social media, en mis redes sociales. Y no digas que no, no seas mentiroso, no seas mentirosa. Me he acostumbrado a lidiar con ello. Dios me ha estado preparando, ¿sí?, para saber manejar la contrariedad, la crítica constructiva y destructiva. En árabe, inglés, portugués, en español, mayormente. He sido grandemente juzgado por cometer errores, pero no solo eso, sino que rectifico, corrijo. Algunos los vuelvo a cometer, otros no. Son erradicados completamente. Y tal pareciera que tengo que llegar a una perfección irracional, incongruente, que me exige el plano terrenal, que me exige el plano secular, que me exige la gente natural y más la gente que es cristiana, que está en posiciones de autoridad. Se creen filtros morales y dicen tú sí, tú no. Para que un cristiano de esos te apruebe, pues necesitas ser homosexual, necesitas orar un Padre Nuestro, ¿sí? Y al siguiente día, pues, succionar pene, ¿verdad? Y perderte sexualmente, porque esa es la validación que ellos usan. Todo eso a mí me ha consumido mucha energía. Llegué al punto de que ya dije, ya no quiero estar aquí. ¿De qué sirve trabajar con gente así? Si hagas lo que hagas, te van a poner trabas. Es gente cristiana como la que tú conoces, que sus parámetros son físicos, no lo de adentro. Usan eso cuando les conviene. Pero ellos dicen, si estás feo, pues eres humilde y eres de Dios. Pero si estás guapo o guapa, no, eres envidiosa, eres rebelde, no te sujetas. Estamos en un tiempo donde la gente cristiana que está en posiciones de autoridad, en los trabajos o en esferas más elevadas, la milicia, el mundo empresarial, financiero, la élite, las artes, la música, la cultura, la educación, el periodismo, qué sé yo. Es gente con trastornos serios, narcisistas, psicopatías, trastornos mentales, emocionales. Porque, ¿por qué aseguro eso? Porque al nivel, ¿sí?, de perder el juicio de qué es cristianismo y cómo debe de comportarse y actuar un cristiano inspirado, poseído por el Espíritu Santo, o al menos influido por el Espíritu de Dios, y no distinguirlo, ya es algo perverso. Pero ellos siguen predicando santidad. Descansan los sábados, los viernes o los domingos, no comen cerdo, pero tienen al diablo por dentro. De toda esa porquería me he hastiado. Ahora, ¿debo de continuar? Sí. He llegado al nivel de que ya no me entristece. Ya no me entristece. Ya estoy como programado a que, bueno, pues tengo que continuar. Un trabajo más, personas más, ¿qué más da? ¿Qué dirán? Pues que se vayan al carajo, pues ¿qué van a decir? ¿Qué pueden opinar? Es gente que le gusta decir, escúchame, les gusta decir, les gusta imponer, les gusta juzgar, les gusta gritar, les gusta ellos dirigir, pero no les gusta lo mismo recibir. No están abiertos, están como si tú, por ejemplo, llegas con un cristiano de una iglesia y le dices, oye, es que pues, aquí dice esto, eso, no te lo recibe la gente, no te lo recibe. El libro de Ezequiel hace referencia a ese tipo de gente como de
rostro empedernido y corazón necio. Ezequiel 3 y Ezequiel 4. Hijos de duro rostro y de empedernido corazón. El cristiano, ¿sí? Que trabaja más en su trabajo que en lo ministerial y que habla con altanería, con atrevimiento, diciendo es que Dios me usa. No es cristiano. Está perdidamente en lo natural, en lo material. Vive en una hipocresía permanente. Porque cuando llega, escúchame bien lo que te voy a decir, cuando llega el Espíritu Santo a la vida de una persona, puede llegar de manera sobrenatural y muy emotiva, pero también puede incluir ciertas situaciones contrarias a lo que tú estabas esperando, porque tú no puedes controlarlo. Estamos en un tiempo en que los cristianos dicen tú sí, tú no, tú sí, tú no. ¿En base a qué? A lo que ven. He sido testigo de cómo una chica hace alrededor de 2 meses, que por cierto le compartí yo algunos enlaces para encontrar trabajo, lo recibió y encontró un muy buen trabajo, mejor que el que tenía, y la habían corrido. Ni gracias dio, pero está bien, que Dios la bendiga. Le hacían la vida imposible por bonita. Y me decía, oye, es que mi mamá es cristiana. Y yo pues conozco. Y la persona que era el jefe directo era cristiano y cristiana, la mujer. Es gente, escúchame, que no ha nacido de nuevo, que tienen una gran barrera para hablar de lo que les duele, de lo que está pendiente en sus vidas, pero tienen buen trabajo, buenos salarios y comodidad, y todo eso los distrae y piensan, como todo judío irreverente, que basa su bendición, el pacto de Dios con ellos, en lo económico. No importa si asesinaron al Mesías, a Jesús, a Yeshua, ¿verdad? Creen que porque tienen dinero, ya conocen todo de Dios y están bien con Dios, están bien equivocados. Tú puedes hacer dinero sin meter a Dios de por medio, porque hay leyes universales que Dios estableció en la tierra. Y hay algunas que no están en la Biblia, pero son muy lógicas, muy creíbles. Al que madruga, Dios lo ayuda. Si tú te levantas temprano, si tú trabajas mucho, vas a ganarle, aunque el de trabajes mucho. Si fuiste dotado con inteligencia, vas a hacer billetes. Si eres astuto, tienes sabiduría, vas a hacer billetes, vas a hacer dinero. No solamente metiéndose Dios a la vida de las personas es que la gente puede prosperar, es también a través de otros métodos como los que te acabo de mencionar. El cristiano de ese tiempo cree que porque tiene buen trabajo, dinero, donde vivir, comida, bueno, no honorabilidad, no, sino que lo escuchen, admiración, o que lo tienen que escuchar a fuerzas porque es jefe en algún trabajo. Hay lugares de franquicias, ¿no? Como por ejemplo, uh, a nivel restaurantero, por ejemplo, Home Depot, todos los días se hacen briefings al inicio de cada turno, juntas, se hablan de los pendientes, de todo. Así hay muchas empresas que hacen sus briefings juntas, los tienen que escuchar porque no tienen opción. La gente cree que cuando están en esas posiciones es porque Dios los puso y por bendición. Pero al momento de que Dios, a lo mejor sí, los puso, ¿verdad? Pero en el momento en que Dios les dice, ok, te puse, pero chambéale, mija, chambéale para mí, chambéale, mijo. Te di una computadora de casi 100,000 pesos, ¿verdad? Te puse aquí, tú no eras nada ni nadie. Te saqué de aquí como David, te puse en señorío y no quieres ni decir Dios te bendiga. No quieres ni sacar una Biblia para decirle a los jefes, oye, Dios, mira, Dios te bendice, este es el evangelio y gracias a Dios yo estoy donde estoy. No, no quieren ni hacer eso. Pero se creen filtros morales para juzgarme a mí, hipócritas, y para decir cuánto debo crecer y cuánto no. Me dieron referencias de otro departamento en el cual yo andaba buscando ahí, ¿verdad?
sutilmente, astutamente, humanamente, tratando de alterar el curso de este proceso que Dios ha iniciado en mí, otra vez, otra etapa, otro proceso, y no se logró, pero pidieron referencias y dieron malas referencias. Gente cristiana. Es gente, escúchame, es gente que me vio llorando, es gente que me vio arrepentido, es gente que me escuchó pidiendo perdón, ¿sí? Y es gente que me vio predicando, o sea, todo el proceso, todo lo que hace Dios. Me exhortó, me arrepentí, oré, ¿sí? Me entregué y me consagré nuevamente a Él y fui y trabajé para Él. Esa persona y otras más vieron todo ese proceso y aún así, escúchame, me cerraron las puertas. Creo yo que en todo fui ejemplar en cuanto a sujeción a la autoridad. Es el primer lugar en el que no me puse al tú por tú con un jefe, que no contradije, que recibí instrucciones, porque Dios ha hecho también una obra positiva en mi vida. Pero tal parece que a estos hipócritas no les es suficiente, se creen filtros morales cuando ellos no son. Cuando tú te vuelves a Jesús, ¿verdad? Sientes un gran impulso de compartir esa fe. Bueno, mi ministerio pues ya estaba activo. Lo que hice fue ir a predicar a unos pueblos aquí, a Tulum, a Playa del Carmen. Todo eso genera algo en lo espiritual, un impacto en lo espiritual. Y qué triste que Satanás y sus principados y toda la jerarquía, ¿verdad?, demoníaca disponible en la tierra, use no a gente de santería, brujería, hechicería, sino que use a gente cristiana. Bueno, gente que practica una religión. Qué triste que use ese tipo de gente para tratar con nosotros. Porque para que tú seas un instrumento así, bueno, pues tiene que haber una puerta abierta. Porque hay gente que es cristiana y Dios la usa, pero para bendición, no para ser impedimento. Cuando Dios usa gente cristiana para cerrarte puertas, pues Dios lo valida, yo lo reconozco, que Él es un ser soberano, ¿verdad? Y todo está sometido a Él, todo está sujeto a Él. Pero como filtro secundario está Satanás. Y Él dice, ese sí, ese no. Se presenta, ¿verdad? Como dice el libro de Job, en un diálogo que hasta la resurrección de Cristo se llevaba a cabo en el cielo y ahora es un diálogo energético, espiritual, no verbal ni físico, obviamente, y le pide permiso al Creador, le pide permiso para usar como marionetas, títeres, a cristianos, evangélicos, laborales, naturales. Qué triste que seas usado por Satanás. Han sido 15 años de un proceso muy duro, muchas cosas aquí y allá. He visto avances, claro que sí, pero pues sigue habiendo preguntas de por qué y qué más sigue y cuándo va a terminar. Cualquier persona que te diga que un llamado es de Dios, un despertar espiritual, una elevación de conciencia son algo bonito, algo romántico, está completamente perdido, perdida, ¿sí? Es como pelear con un lobo así grandote. Es tu propio yo. Muchas veces no estamos peleando con las personas, es nuestra propia percepción de la realidad, es una pelea con nosotros mismos, pero creemos que son las personas. Yo reconozco eso, pero esa percepción no nace nada más porque sí. Tiene que haber algo en las personas que genere eso. Creo que el ego, creo que el ser exagera lo que las personas hacen, pero ese poquito que hacen, ¿de dónde viene en ellos? Es a lo que me refiero. Estamos hablando de la sombra en nosotros, eso eso que tenemos todos y también las mujeres, ese lado negativo que no queremos mostrar, que no se muestra en una entrevista de trabajo, ¿sí? Ese lado negativo que no se habla en redes sociales, ese lado oscuro que nosotros sabemos que tenemos,
esa dependencia a los hombres que tiene la mujer, esa dependencia a las mujeres, ese miedo a la soledad, ¿sí? Eso que todo ser humano tiene llamado sombra, que es un concepto que viene de este psicoanalista Carl Jung. El objetivo más grande de Dios, el éxito más grande de Dios es tomar tu sombra e incorporarla al servicio de la luz del Creador. Estaba viendo ahorita 2 videos en Facebook Reels y los 2 videos hablan de la sombra. No tiene nada que ver uno con el otro. El primero es una chica que habla de historia, de mitología y no sé qué más. Pero hablaba de Bucéfalo, el caballo de Alejandro Magno, de cómo lo cambió porque era un caballo muy agresivo. El asunto es que Alejandro Magno, hijo de Filipo, se dio cuenta que el caballo le tenía miedo a su sombra. Lo único que hizo fue voltear al caballo y el caballo ya no vio la sombra y se enamoró Alejandro del caballo, el caballo de Alejandro, y se convirtió en el gran Bucéfalo, el caballo famoso de Alejandro Magno. Le doy scrolling y el siguiente video es una persona norteamericana, cristiana, de un ministerio que se llama It's Supernatural, es sobrenatural, algo no sé qué, una güera muy bonita, y dice, las personas eran sanas por la sombra de Pedro. Y yo me iba al otro video y lo regresaba a este y decía yo, Dios mío, es que esta cristiandad, este cristianismo de ese tiempo, te asusta de tu propio ser. No están capacitados para explotar tu ser y colaborar a que uno explote la sombra y te la entregue. Es gente moralista, santurrona, hipócrita. Pero ni ellos mismos saben qué sombra tienen. Pero se creen moralistas, se creen predicadores, todavía dicen, Dios me usa. ¿Cómo te va a usar si eres oscuridad? Y tú piensas que eres luz. No se puede ser completamente luz y no se puede ser completamente moralidad hasta que no sabes de qué nivel es tu oscuridad y de qué nivel es tu inmoralidad o las posibilidades que tienes de ser inmoral. De ese tamaño es la santurronería, la hipocresía cristiana evangélica de este tiempo. Eso que no quieres reconocer es tu sombra. Mi sombra, yo ya la tengo bien identificada. Mi sombra era, bueno, el temperamento, pero no es un temperamento malo, ¿sí? Es un temperamento como el que tenía Pablo, Pedro, Elías, Santiago el mayor, Cristo mismo en algún momento. Es un temperamento fuerte. El detalle es que había mucho descontrol en mis emociones y a veces no daba lugar a la prudencia, al control, y me molestaba mucho lo que me hacían. Lo detecté como desde los 15 años, después de que Dios me sanó de la epilepsia, comenzó ese proceso desde que confesé a Cristo son 15 años, pero en realidad eso comenzó como desde el año 2000, ¿sí? El proceso de transformación, era un adolescente yo todavía. Y me daba mucho coraje lo que me hacían, las injusticias y cosas así. Mi reacción al no tener los conocimientos estoicos, espirituales, emocionales, psicológicos que tengo ahora, pues era la agresión física, ¿sí? O verbal. Siempre he tenido una espada en la boca, eso sí lo reconozco. Pero muchas veces me trajo muchos problemas, porque hay veces, como cualquier libro de espiritualidad, incluyendo la Biblia, dice, a veces es mejor guardar la prudencia. Y estás de acuerdo conmigo que te puedes evitar muchos problemas. Y creo que hay veces que se tiene que hablar con todo y hay veces que se tiene que hablar con sabiduría. Tener el discernimiento de cuándo es cuándo y cómo hablar es una obra gloriosa del Espíritu Santo. No hay otro ser, otra personalidad en la tierra que merezca tener un crédito cuando alguien tiene esa capacidad tan perfecta para hablar. Sabe cuándo tiene que elevar la voz, sabe cuándo tiene que gritar y sabe cuándo tiene que callar o cómo usar los tonos de voz, ese convencimiento, esa manipulación.
Porque en este tiempo, ¿verdad? En todo lado se habla de psicología oscura, de convencimiento, ¿sí? De seducción. Y el cristiano promedio, ¿verdad? Sigue teniendo todos estos temas como perversos, que obviamente es sabiduría del diablo, ¿no? No es de luz. Pero tú como persona de luz tienes que conocer la oscuridad y la luz. Si no, no estás completo, así de fácil. Y el cristiano promedio en este tiempo está incompleto. Ese es el tipo de gente cristiana que está ahorita como gerente, como director. Conozco gente cristiana que es directora en hoteles y ve gente cojeando y no son ni para preguntarle, oiga, ¿qué puedo hacer por usted? La podemos cambiar de posición. Sino al contrario, la joden más. Estaba platicando yo con una señora que no puede caminar bien. La habían puesto en una estación de toallas, entregando tarjetas. Pasó una directora de este complejo hotelero aquí en la Riviera Maya. O sea, es casi la suprema, ¿verdad? Los directores de cada hotel le reportan a ella. Y luego arriba de ella está otro, que ni sé quién es. Pero esta fulana, ¿verdad? La cambió de lugar. Porque la señora estaba con el teléfono en ese momento. Gente hipócrita. Y es gente que si le preguntas, ¿conoces a Dios? ¿Conoces a Dios? Te dice que sí. Pero están ahí por su nacionalidad, porque tienen alguna otra habilidad. Se saben vender, saben convencer. Pero dudo mucho de sus capacidades laborales. O quizás es gente cristiana porque se van creando redes y mafias. Se van jalando entre ellos. ¿Cuál vil secta? ¿Quién hace eso? Pues las sectas. Las sectas evangélicas, hoteleras. Pero es gente muerta espiritualmente. Es gente que ha tomado el evangelio para un beneficio personal. Ahora, eso no está mal. Creo que no toda la gente nace para predicar y para ser pastor, predicador, ¿verdad? Una vida devocional es muy difícil. No todos nacen para ello. El deseo de Dios, como está escrito en Jeremías 29, es que tengas una buena vida, que Dios tiene pensamientos de paz para ti y muchas cosas más. Pero cuando Dios te pida luz, cuando Dios te diga, chambéale un poquito, mijo, chambéale un poquito, mija, mira, te he bendecido mucho, ¿verdad? Ora por esta persona, dile que yo existo. Que te vean, como eres director, como eres subdirector, como eres gerente, pues que te vean, que hay esperanza. Pero están más callados que un perro soñoliento, como decía Isaías. Ese es el tipo de gente que te cierra las puertas, es el tipo de gente que se cree filtro moral, que dice que está bien, que está mal. De todo eso me harté en el lugar que estaba trabajando pues a volar los volé, al carajo los mandé, sutilmente, ¿verdad? Laboralmente, porque estás de acuerdo, ¿verdad? Como decía Franz Kafka, tuvo gran tristeza, dice su frase, tuve gran tristeza el día que me di cuenta que al mundo la gente va con máscaras y yo iba con mi cara verdadera, sin máscaras. Al menos en hotelería y en cualquier industria del mundo, tú sabes que el poder es un juego y muchos no lo sabemos jugar o no nacimos para ello, no lo sé. Pero es un ir y venir de máscaras, de hipocresías. Por un lado se dan con todo, ¿verdad? Y por el otro hasta se bendicen. He sido testigo de cada cosa, ¿no? En el lugar donde yo trabajaba, allá adentro en las oficinas se fuma marihuana. Este, aunque se pide un protocolo de comportamiento, ¿verdad? De lenguaje corporal, de imagen, pues la gente insulta, valemadrea, blasfema, muchos ni van con el uniforme correcto y además ahí mismo en las instalaciones fuman marihuana y no sé qué más cosas. Eh, Ese tipo de gente es la que a mí me evaluaba, es la gente que dijo no puede ir a este departamento. Es la gente que no me incluía en su equipo, es gente que habla mucho de inclusión, ¿verdad? Incluyen a la gente homosexual.
incluyen a gente no tan agraciada físicamente para que no se sienta menos, pero a la hora de incluir a Eduardo Tejeda, no hay inclusión, hipócritas, infelices. Una persona así es infeliz, una persona así no conoce la gracia, es una persona desgraciada. De toda esa porquería cizañosa me harté, me cansé. Los cristianos de este tiempo, ¿sí? Determinan quién es quién en base a lo que ven. Se necesita estar feo, jodido, ¿sí? Para que ellos te validen, te aprueben. Es gente que tiene un gran problema de narcisismo, trastornos serios. Una vez lo dije en algún video en el canal, búscalo. El canon de Evangelio Público, búscalo. Que si el gobierno aplicara pruebas psicométricas, psicológicas, psiquiátricas, físicas a gente con posiciones de pastorado, de predicación, de enseñanza, de ciencias teológicas, bíblicas, coaching, ¿sí? De autoayuda, desarrollo personal, no solamente el cristianismo. Nos daríamos cuenta que personajes como Diego Dreyfus, calvo, ¿verdad? Que fue el que tuvo la polémica con la esposa del Chicharito. Gente similar a ese tipo de gente tendrían grandes problemas con la ley. Carlos Muñoz, el de las barbas, ¿no? Que el del consejo millonario o un billete, ¿no? Diego Rusarín, este filósofo, este hipster de origen brasileño, que nunca lo he escuchado hablar portugués, pero él dice que habla portugués. Diego Rusarín, muy popular en redes sociales. Que el gobierno evaluara a cada una de estas personas, desde pastores hasta filósofos de internet. ¿Qué trastornos encontraría el gobierno? ¿Qué problemas emocionales, psicológicos encontraría? El cristiano de este tiempo da por hecho que ya está hecho y derecho, ¿verdad? Porque da hecho y derecho que porque tiene un buen trabajo ya está hecho y derecho. No tienen ni la menor idea de lo que están diciendo. No tienen ni la menor idea. Este video es confiable, ¿sabes por qué? Por esta razón. Mi ministerio, mi canal, mis redes sociales, mi nombre mismo, Eduardo Tejeda, todavía no es engrandecido en la tierra. Hago este video en el anonimato, ¿sí? En el día que renuncié a un trabajo, no me corrieron. Yo renuncié porque reconocí que ese lugar no me merece. No ahorita. Y está mal, la gente de arriba no sé qué carajos hace con los negocios de su papá. Pero si supieran que en esas instalaciones se fuma marihuana y tantas cosas más, no sé cómo reaccionarían. Este video es confiable porque lo hago, no tengo ningún aplauso, ningún reconocimiento. Es más, lo subiré a redes sociales y mucha gente ni lo va a ver porque es morbosa. ¿Cuántos seguidores hay en el canal que nada más están ahí por morbosos? No porque les interese tanto, sino que nada más están pendientes. Eso ya lo sé. ¿A poco crees que estoy asegurando? Ahí me siguen 2,300 personas, por gracia de Dios, almitas de Dios, mis hermanos. Hombre, vete al carajo, yo ni te conozco, ¿sí? Es más, Dios ni te conoce, así de fácil. ¿A poco crees que todos los que están aquí vienen nomás a bendecir, verdad? Porque sí. Este video es validado moralmente, físicamente, espiritualmente, filosóficamente, teológicamente, socialmente, civilmente, naturalmente, químicamente, físicamente, biológicamente, divinamente, porque es hecho en el anonimato. En los días en que nadie creía, nadie reconocía a Eduardo Tejeda, ni a Evangelio Público, ni a Edu Tejeda, ni a Public Gospel. Nadie creía en esto, pero yo creí en esto, ¿sí? Desde inicio. En este día, estando en el anonimato todavía, este video tiene validez y autoridad para hablar, porque no hay nada externo influyendo, no hay éxito, no hay logros, no hay aplausos, no hay reconocimiento, no hay nada de lo que Eduardo Tejeda pueda confundir. Este video es cierto y verdadero. Pongo al cielo y a la tierra por testigos de este material. Es mi opinión, pero creo que es una opinión muy válida y con mucha veracidad basada en hechos. Este video fue hecho el día domingo 4 de agosto del 2024.
estando yo en Chemuyil, en Quintana Roo, terminándolo a las 7:44 de la noche, a las 19:44 horas. Mi nombre es Eduardo Tejeda y esto es Evangelio Público, todo relacionado con el Evangelio por Eduardo Tejeda. This is Public Gospel, everything related to the Gospel by Eduardo Tejeda.